La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Neste dia, eu quero começar esta live com um versículo bíblico que está em 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aqui, apóstolo Pablo está hablando acerca de la batalla de la fe. El apóstolo Pablo está recomendando a su hijo en la fe, el joven Timoteo, que él no estuviera tan pasivo, tan acomodado. La vida no es fácil. Nosotros estamos peleando la buena batalla, nos estamos siguiendo adelante. Y yo te animo en este día, hermano y hermana, usted que está enfrentando luchas, problemas, dificultades, usted que está batallando con su fe, con su vida espiritual, que el Espíritu Santo está dispuesto para sanar las heridas, el Espíritu Santo está dispuesto a levantarte. Y nunca te olvides que el enfoque principal, la promesa principal de Cristo a su iglesia, nunca fue los bienes materiales o terrenales, siempre fue la vida eterna. El apóstol Pablo estaba hablando con Timoteo que él debería pelear esta buena batalla porque lo que esperaba él era algo mucho mayor y mucho mejor que los problemas de este tiempo. En Romanos capítulo 8, versículo 18, apóstolo Pablo dice
que no se compara los problemas, las aflicciones de tiempo presente, no se compara con la gloria venidera que ha de se revelar en nuestra vida. Dios tiene algo preparado para mí, para ti, mi hermano, y es algo hermoso. Es la vida eterna, es la eternidad al lado de Él. Y en este día estamos aquí, los tres hombres de Dios, instrumentos de Dios. Nosotros también tenemos batallas, tenemos luchas, cada quien con sus debilidades, pero estamos peleando la buena batalla de la fe porque queremos alcanzar esta promesa maravillosa que es la vida eterna. Un día yo quiero llegar a la eternidad, mirar a los ojos de mi Creador, abrazar a Él, decir gracias por tu misericordia, gracias por su perdón, gracias por su fidelidad. Aún siendo pecador, aún siendo débil, usted me ayudó, Señor. Y yo te animo, mi hermano, mi hermana, que haga lo mismo. Y el objetivo de esta live es justamente nosotros, tres hombres de Dios, instrumentos de Dios, llevar a su vida una palabra de esperanza, una palabra de fe, así como Pablo, aún dentro de la cárcel, aún lejos, él escribió epístolas, él escribió cartas. Pablo estaba pasando por luchas, por dificultades, pero él tenía un enfoque. Y el enfoque de Pablo era, a mí no me importa que me encarcele, a mí no me importa que me golpeen. Lo que me importa es que tengo una promesa y aunque yo sufra por esta promesa, yo voy a entregar mi vida por completo al amor de Cristo. Amén, mi hermano. Bien, quiero agradecer al Señor Jesucristo por esta oportunidad. Quiero agradecer al profeta Cliff Bell por la aceptación, por esta invitación que lo hicimos y él aceptó con mucho cariño. Quiero agradecer al pastor Elías Quintero. Para quien no sabe, el pastor Elías Quintero es mi cobertura pastoral. Para quien no conoce, yo soy el evangelista Fabrício Roldão, soy de Río de Janeiro, Brasil. Algunas palabras yo no hablo muy bien, perfectamente el español. Yo creo que el profeta Cliff Bell, a pesar de ser norteamericano, él habla español mucho mejor que yo. Pero el Espíritu Santo nos va a dar gracia en esta live. Mi hermano, comparte este video, lleve esta palabra, sea como la mujer samaritana, que cuando encontró con Cristo, cuando Cristo la confrontó, esta mujer samaritana de inmediato salió a la ciudad de Sicar y empezó a hablar las buenas nuevas. Y dice que él estaba en un momento ahí con sus discípulos, él miró y dijo, mira los campos como están blancos. Era la multitud que venía a su encuentro porque la mujer samaritana sembró la palabra. Y yo te invito a que usted haga lo mismo. Quiero pedir al profeta Cliff Bell que en este momento él pueda hablar con nosotros un poco sobre su ministerio, se presentar para usted que no lo conoce, se mantenga conectado con nosotros. Profeta. Profeta, su micrófono. Okay. Algo, detalles importantes, ¿no? En vivo. Pues primero quiero agradecerle mucho este tiempo por haberme invitado, por la confianza que ha puesto en mí y gracias a Dios por su vida, por también el pastor Quintero, que todavía no tengo la dicha de conocerle en persona, pero yo sé que sí va a acontecer pronto, pero para los que no me conocen, mi nombre es Cliff Bell. El ministerio que represento es el de Christian International bajo la cobertura del Dr. Bill Hamon. Y él es conocido como profeta y apóstol en el cuerpo de Cristo. Muchos le consideran uno de los padres de los profetas porque fue un pionero. Él tiene 86 años de edad. Y ha sido un ministro profético ya por muchísimos años y yo tengo el privilegio de conocerle. Fui entrenado en su ministerio, preparado ahí en Santa Rosa Beach, Florida, y yo represento ahora su ministerio principalmente en México, pero en toda América Latina, y superviso una cantidad de iglesias. Yo soy director de la red global Christian International para México. También hay algunas iglesias en Argentina y en Colombia y otras partes donde también superviso. Pero en cuanto al profeta, para no asustar a nadie, eso no es mi título, esa es mi función dentro del cuerpo de Cristo.
y la verdad es que mi llamado principal es como hijo de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que somos hechos llamados los hijos de Dios. Amén. Y es mi corazón, es mi deseo ver que todos conozcan a Dios y que todos vengan a estar alineados con Él, que escuchen su voz. Y para que sean capacitados para cumplir su rol como miembro del cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene algo que contribuir. Amén, para que la iglesia avance y el reino de Dios se establezca. Wow, y el fundador de este ministerio tan hermoso todavía sigue vivo, 87 años. Sí, él tiene 86 años, ya va a cumplir 87 en agosto, pero antes de la pandemia, pues él estaba viajando como 300,000 millas cada año a todas las naciones de la tierra. La Red Global Christian International, tenemos iglesias en unas 45 o más naciones. Wow. Y yo apenas represento una porción de ellas, pero él también es autor de muchos libros. Las escuelas que tienen, los ministerios que tienen escuelas proféticas o apostólicas o algo así, siempre usan sus libros como los libros de texto, claro, segundo a la Biblia, ¿verdad? Pero él es como una enciclopedia de conocimiento bíblico y de la historia de la iglesia. Su doctorado fue en la historia de la iglesia. Entonces, Dios le dio, una de la gracia que Dios le dio, entre otras cosas, es para tener una visión panorámica para el propósito de la iglesia, desde la eternidad pasada hasta el futuro, para donde vamos con Cristo. Wow, gloria a Dios. Entonces, doy gracias a Dios por ese privilegio. Claro, yo fui criado en una familia ministerial. Mis papás fueron misioneros en México. Yo fui criado en Guadalajara, Jalisco. Entonces, yo sé que no tengo nopal en la frente, pero México está en mi corazón y tengo nopalitos en el estómago y eso cuenta por algo. ¿Come picoso? ¿Usted come picoso? ¿Te gusta Chile? Claro que sí, me encanta el chile. Wow. Ya me acostumbré a la comida picosa. Y para los que están interesados en conocer más del ministerio mío, pueden pasar a mi página de internet, que es CI México, que es corto para Christian International México, pero cimexico.org. Es muy fácil. O me pueden buscar en Facebook. Mi página está bajo el nombre Profeta Cliff Bell. Y con gusto le atenderemos. Muchas gracias, profeta, por aceptar la invitación. Hemos visto, la Biblia dice que nosotros seremos conocidos por nuestros frutos. Y hemos visto los frutos de Dios en su vida. Usted me profetizó en diciembre, en mi cumpleaños, en una conferencia profética a donde estuve ahí compartiendo con usted. Y usted profetizó sobre mi vida. Y ha sido de gran bendición. Algunas profecías ya se cumplieron, otras todavía estamos en un proceso de andamiento. Y agradezco mucho a Dios por su vida. Y también está con nosotros aquí en mi cobertura pastoral, el pastor Elías Quintero Jr. Pastor, por favor, preséntese para que la gente pueda conocerte un poco más. Amén. Dios les bendiga, hermanos que nos escuchan en esta hora. Pues miren, mi resumen no es tan glorioso ni tan largo como el hermano Cliff Bell. Es realmente una alegría el poder conocerle y tengo, por cierto, que en un futuro no muy lejano nos veremos en persona para conocernos también en persona. Y solamente para compartir pues, un poco de nuestra historia es que soy también yo hijo de un ministerio, de pastores, mi hermano Elías, mi papá, hermana Anita, pastores en México, en el Ejido de la Venada, municipio de Matamoros, por casi 50 años de ministerio. Ahí nacimos en las cunas de la iglesia, en las bancas. Con el tiempo el Señor alcanzó también mi vida, por la gracia y la misericordia de Dios. Y allá del año 96 empezamos a estudiar ministerio aquí en el Instituto Bíblico LBI Southmost con el reverendo Vidal Garza, que somos parte de las Asambleas de Dios. Y Dios me ha conseguido ya tener 10 años ahora aquí en Estados Unidos ministrando bajo la Iglesia del Valle, el lugar de refugio. Y ahí estamos ya con la obra, iniciamos hace 10 años en la casa de mi papá.
Anteriormente habíamos estado unos 7 años también ministrando como ministros en el distrito fronterizo de la Asamblea de Dios en México. Conocimos lindísimas personas, siervos de Dios, todavía han marcado nuestras vidas y seguimos todavía ministrando la palabra del Señor. Dios me ha concedido también desde el año 2002 empezar a enseñar en una escuela bíblica el tema de escatología, Daniel, Apocalipsis. Así que estos días tal pareciera que Dios nos estaba preparando para poder aportar un poco a nuestros hermanos que tal vez tengan incertidumbre, dudas acerca de las cosas que estamos viendo, cómo se relacionan con los tiempos apocalípticos que vamos a ver todavía más y cómo podemos ayudarles a conocer un poco más de eso. Así que es un privilegio, una bendición, hermano Fabricio, que hayas hecho este evento por live y poder traer esta palabra a mis hermanos, no solamente los que alcanzamos en la Iglesia del Valle, sino donde quiera que vaya el mensaje en diferentes lugares. Compartía hoy con una compañera de oficio, un ingeniero que vive por el área de McAllen, que nunca pensé en mi vida que iba a estar transmitiendo yo en diferentes códigos postales a la misma vez, pero bueno, eso es lo que Dios hace, cosas que no entendemos ni comprendemos ni sabíamos que íbamos a estar haciendo. Estamos aquí ahora compartiendo en diferentes lugares y realmente es un privilegio, una bendición el que el Señor se digne en usarnos de esta manera. Amén, gloria a Dios. De verdad que Dios tiene sus medios de trabajar y nunca vamos a entender, pero Dios siempre va a usar los momentos difíciles, los momentos de tribulación, de pruebas, de luchas, para glorificar su nombre. Bien, estamos viviendo un tiempo muy raro, muy extraño, un tiempo a donde muchos están comiendo, temerosos, paniqueados. Yo, de los tres, yo soy bien lo más joven. Pero yo nunca he visto nada parecido a esta pandemia. Conozco personas también que ya son un poco más grandes de edad y me han dicho lo mismo, que nunca he visto nada parecido. Y la primera pregunta que yo quería hacer, empezar con el profeta Cliff Bell, es: ¿qué usted percibe de esta pandemia, profeta? Mira, algunas personas me han preguntado, ¿esta pandemia es un juicio? Esta pandemia es un castigo de Dios. Esta pandemia es el inicio de la gran tribulación. Esta pandemia es del diablo. Esta pandemia es de Dios. Esta pandemia es el nuevo orden mundial. Entonces hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos en el pueblo, en el cuerpo de Cristo. Y el enfoque principal de esta live es justamente aclarar, explicar, traer paz, una esperanza y una palabra esclarecedora. ¿Usted puede, por favor, explicar, profeta, dentro de lo que usted percibe, lo que la Biblia nos habla acerca de esta pandemia, por favor? Sí, pues claro. Yo personalmente no creo que este es un juicio. Yo sí creo que Dios está utilizando esta pandemia como un simulacro para la iglesia. Este es apenas el inicio de los dolores. No estamos entrando todavía a la gran tribulación. No sé cuánto tiempo más tendremos antes de que se manifieste el anticristo, pero no creo que es todavía. Creo que Dios nos está dando a la iglesia un tiempo de misericordia y de gracia para poder colaborar con Él, para cooperar con Él y cumplir el propósito que Dios tiene para la iglesia. El problema es esto: la iglesia no puede ser útil para Dios si estamos dormidos, si estamos distraídos, si tenemos pecado, idolatría dentro de la misma iglesia. Y eso realmente es la condición en que nos habíamos encontrado en general como iglesia. Hasta muchos pastores habían idolatrado a su propio púlpito, a su templo, a su grupo de alabanza. Muchas iglesias estaban tan distraídos en un pseudo evangelio que con un extremo en el mensaje de la prosperidad, y pensaban que todo se trataba de ellos y de su comodidad, y no buscaban el rostro de Dios, sino apenas su mano, y no estaban buscando para agradar a Dios. Estaban solamente yendo a la iglesia como un compromiso que tenían que hacer para que Dios les diera lo que ellos quieren. Y eso no es el evangelio. Jesús es rey.
Amén. Y cuando venimos a Él, tenemos que venir a Él con sus términos, no nuestros términos. Tenemos que venir a Él y hacerle no solamente nuestro proveedor, Él tiene que ser nuestro Señor y Rey. Y eso significa que oímos su voz y le obedecemos, principalmente con lo que ya está establecido en la Biblia, pero Dios también quiere que seamos sintonizados a su voz. Jesús dijo en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. En Romanos 8:14 dijo, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, indicándonos que parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo es que podamos ser guiados por Él en nuestro diario vivir, no apenas cuando vamos al templo. Y Dios nos sacó de los templos para que la iglesia verdadera comenzara a lucir. Nos quitó las bandas, los grupos de alabanza, las máquinas de humo, las luces especiales, nos quitó todas las muletas en que habíamos confiado para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Así como Pablo y Silas cuando estaban en la prisión de Filipos, ellos no tenían máquinas de humo, ellos no tenían todo banda que estaba tocándoles con estilo concierto, ellos ni tenían una audiencia favorable, estaban con ellos los criminales, los narcos, podemos decir, rodeados de ratas y bichos, pero ellos comenzaron a adorar a Dios y soltaron sonido que le agradaba tanto a Dios que él comenzó a bater su pie y Dios causó un temblor que provocó un mover de liberación, aleluya, quedaron libres y también una cosecha de almas, hasta la familia del carcelero, aleluya, porque Dios es espíritu y los que le adoremos tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Dios, algunos estaban pensando que tienen que ir a la iglesia. No, nosotros somos la iglesia y Dios nos está haciendo un reset, un reinicio, nos está quitando las cosas no esenciales y nos está regresando a lo esencial. Y no hay nada que puede llamar nuestra atención que como cuando nuestro billetero está siendo golpeado y cuando nuestra salud está siendo amenazado y cuando tenemos que encarar a nuestra propia mortalidad. Entonces, los que no sabían que Dios es su fuente de provisión, los que no vieron a Dios como su fuente, entonces están en temor. Aleluya. Pero los que confían en el Señor, los que sabes que Dios es mi fuente, nunca era mi trabajo, nunca era mi empleo, para mí nunca eran las iglesias que me invitaban y los honorarios que me dieron. No, eso nunca era mi fuente siempre ha sido y siempre será Dios. Y entonces Dios ha sido fiel. Y yo puedo compartir muchos testimonios de personas que quizás perdieron un empleo, pero Dios les abrió otra posibilidad, otra oportunidad. Y algunos se están reinventando. Y el pueblo de Dios, realmente, tenemos que ser aquellos que Dios bendice. Bueno, tenemos que vivir de la manera que Él puede bendecir para que podamos bendecir a otros. Y eso es el deseo de Dios. Y entonces, no es la gran tribulación todavía. Les aseguro, cuando eso comience, van a saberlo. Pero es algo que Dios está limpiando a su iglesia. Así como cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Él no fue a la zona rosa de Jerusalén para confrontar a las prostitutas y a los adúlteros. Él fue a la iglesia, él fue al templo y él volcó las mesas y cambió la economía de varias personas ahí y él reestableció la casa de Dios como casa de oración. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, porque demasiados estaban tan distraídos y carnales. Y Dios está avivándonos, haciendo un reset, un reinicio, para que podamos funcionar. Él nos está avivando. En inglés la palabra es revive, que significa hacer volver a vivir lo que se había adormecido o muerto. Wow. Entonces, cuando Dios nos aviva, ¿qué significa eso?
significa que apenas podemos comenzar a funcionar tal como Dios quiere y colaborar con Él para que su voluntad se establezca en la tierra. La voluntad de Dios no acontece simplemente porque Dios lo quiere. Siempre ha sido la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El problema es que Dios entregó a nosotros, Él encargó a nosotros la tarea de predicar el Evangelio a toda criatura. Sí. ¿Verdad? Y como nosotros no hemos hecho nuestro trabajo, hay miles que se mueren sin Cristo cada día. Y vemos que la voluntad de Dios no se cumple simplemente porque es su voluntad. Todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace a través de alguien. Alguien tiene que oír lo que Dios está diciendo, ponerlo de acuerdo con Él, decir lo mismo y obedecerle y colaborar con Él. En Amós 3:7 dice que Jehová no hace nada en la tierra, al menos que Él revela sus secretos o sus planes a sus siervos los profetas. Ahora, yo creo que eso nos implica apenas los profetas de vocación, o algunos dicen profetas de oficio, pero está hablando de pueblo profético, porque Dios tiene cosas que Él quiere hacer en tu hogar, el que me está oyendo, en tu hogar, en tu lugar de trabajo. Y Dios no puede decir a mí o a otro profeta todo lo que Él quiere hacer en cada hogar y en cada negocio, en cada ciudad. Él necesita un pueblo profético que está dispuesto a oír su voz y que puede ponerse de acuerdo con Él. Y como dice en Ezequiel 22, cuando hubo un pueblo que hubo tanta maldad, hubo maltrato al extranjero, hubo extorsión, hubo maldad, y Dios tenía que hacer algo. Y Él, si alguien no intercediera, Él tuviera que traer juicio. Y dice que Él buscó, creo que es versículo 29, Él buscó quién puede ponerse en la brecha para Brownsville, para Matamoros, para Monterrey, para Houston, para la Ciudad de México. ¿Quién va a ponerse en la brecha? ¿Quién va a interceder? ¿Quién logrará la voluntad de Dios? ¿Quién va a cooperar con Dios? Y como dice que no lo halló. Cuando Dios tiene que traer juicio, ese rompe su corazón. Y imagínese, cuando Dios declaró eso en Ezequiel 22, eso todavía estaba en la época del Antiguo Testamento, bajo la ley. Todavía no había llegado Jesús, no estaban en el nuevo pacto. Pero aún en el antiguo pacto, Dios, bajo la ley, Dios quería mostrar misericordia. Cuando llegó Jonás con la palabra de juicio para la ciudad de Nínive, Él no dijo en la profecía que hubo una oportunidad de recibir misericordia. Él apenas dijo, hoy sabes, en 40 días Dios les va a convertir en chicharrones. Vendrá el juicio de Dios, algo así, versión Cliff Bell, ¿verdad? Pero el pueblo se arrepintió, hasta pusieron a los animales en ayuno, y Dios vio desde los cielos y tuvo misericordia de ellos en el antiguo pacto. Y si eso aconteció en el antiguo pacto bajo la ley, ¿cuánto más ahora quiere Dios hacer algo y traer misericordia, traer revivamiento y derramar su gloria sobre los Estados Unidos y sobre México y sobre Centroamérica y todo lugar que me está escuchando? Amén. Fue profetizado, Dios mismo lo dijo en Ageo capítulo 2, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios no ha cambiado de plan, pero Dios nunca manda su gloria a un lugar que no ha preparado y purificado primeramente con fuego. Véalo en la Biblia, léalo por sí mismo. Dios nunca manda su gloria si no envía primeramente el fuego. Entonces yo siento que Dios está aprovechando de esto. Esto no lo mandó Dios, Dios no lo inició. Esto es consecuencia del pecado. Lo que está pasando ahora
no sé si salió del laboratorio o de la carnicería esa, el mercado abierto. Yo no voy a entrar en esa discusión. Yo tengo mi opinión, como cada quien. Pero lo que sé es que Dios no lo inició, pero Dios está aprovechando, así como la pandemia que aconteció, la pandemia de cólera, a los mediados de los años 1800 en los Estados Unidos hubo una pandemia de cólera. No sé si dice cólera o colera, creo que es cólera. Y de esa pandemia nació el segundo gran despertar espiritual en los Estados Unidos, bajo la predicación de Charles Finney y de otros que Dios había mandado. Dios tiene algunos hombres y mujeres que Él ha levantado para proclamar la verdad, pero este mover que está ya iniciando no será centrado en ni un solo hombre en particular, no será por una sola voz o por una sola denominación. Este es algo que se trata del cuerpo de Cristo. Eso se trata de Jesús, la cabeza del cuerpo. Eso se trata de la gloria de Dios que Él quiere traer. Aleluya. Y Dios usará a varios predicadores en todo el mundo, a muchos, y Él usará al pueblo profético, el pueblo que está escuchando su voz, que proclame la palabra de Dios. Algunos nadie les va a conocer porque no tienen su programa en enlace, no han escrito un libro, tal vez están en una selva en Centroamérica, pero ellos conocen a su Dios, y Daniel 11 dice que los que conocen a su Dios se esforzarán y harán proezas, y vamos a ver más milagros, más cosecha, más mover del Espíritu Santo en las semanas que vienen, los meses y años que vienen, que en ningún otro tiempo en nuestras vidas. Así como lo que dijo Josué al pueblo de Israel cuando cruzaron a la tierra prometida, cruzaron el río Jordán, dijeron: santificaos, porque hará mañana Jehová maravillas entre vosotros. Aleluya. Profeta, nombre, gloria a Dios. Tremendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Incluso nosotros no platicamos lo que cada quien pensaba, solamente les envié las preguntas, y justamente tengo algo aquí que Dios me puso en mi corazón, pero primeramente le voy a dar la oportunidad al pastor Elías Quintero para también exponer lo que él percibe de esta pandemia. Pastor. Sí, hermano, pues estamos hablando de este tiempo de pandemia, de prueba, de juicio. Tal vez algunos preguntan que si es castigo de Dios, que si es alguna disciplina, que si acaso del diablo. Yo creo, para poder entender un poco más, yo hablando ya como no soy el maestro Elías Quintero, como dijo el hermano Cliff Bell, pero es lo que Dios me ha dado a hacer, a enseñar. Así que por el lado de ser un maestro, yo creo, para poder abundar y entender un poco, tendríamos que entrar en lo que realmente es un juicio. Un juicio, según la definición, es el litigar o debatir acerca de algún asunto. Usualmente es por alguna ley establecida y el quebranto de tal ley. Entonces, si vemos el modelo del ser humano, tenemos que los juicios, hay un asunto que hay que debatir, se va a sentar los abogados a proponer sus propuestas en el lado del culpable o en el lado del inocente, y luego ya el jurado, si es en Estados Unidos o de otra manera, algún otro modelo en Latinoamérica, el juez vendrá, tomará la decisión si es inocente o es culpable, pero en base a evidencias, en base a pruebas. Entonces, si vemos del punto de vista de lo que es un juicio, lo tomamos al punto de vista también espiritual, vemos que es lo mismo. En el lado espiritual también hay leyes establecidas por Dios, morales como religiosas en el Antiguo Testamento, como deberes también espirituales de la iglesia, y vemos que ante ese quebrantamiento de ley también hay juicios a diario, de hecho, porque la palabra dice en 1 Juan que si alguno ha pecado, tenemos un abogado para con Dios. Eso significa que tener un abogado quiere decir que está pasando algo por un juicio. Y ese juicio es, entonces, que cuando el ser humano, el cristiano, a veces también hemos caído en algún delito, algún pecado, tenemos el otro abogado, el acusador. Ese abogado es Satanás. Entonces, a diario se llevan a cabo juicios donde, gracias a la misericordia y la gracia de Dios, la palabra nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados. Entonces, aunque a diario se llevan juicios, usted y yo, los cristianos, tenemos la dicha, el privilegio de que delante del Señor somos hallados inocentes a causa de la sangre de Cristo.
Pero yo le enseño a mi iglesia donde yo me congrego, donde enseño ahí, que siempre hay un pero. Analizando en el otro lado, cuando vemos que está alguna persona, algún país, de hecho alguna comunidad en pecado, y vemos que hay un juicio en contra de tal lugar, históricamente en la Biblia hemos encontrado ejemplos como Sodoma y Gomorra que cayeron en juicio y fueron hallados culpables. El castigo de Sodoma y Gomorra fue aquel humo y azufre y lumbre, fuego que cayeron y destruyeron a Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que el Señor, para aquellos que tal vez puedan decir que no castiga, la palabra es clara, que el Señor sí castiga. Usted, hermano Cliff Bell, hablaba ahí en Amós, en el capítulo 3, pero el capítulo 4, el 4 en adelante, vemos como aún el subtítulo dice ahí, aunque Israel fue castigado, ni aún así entendió. Entonces vemos a través del 4 en adelante en el capítulo de Amós, que el Señor le envió langostas, envió sequía, envió otras plagas, de tal manera que si pudiera aún así entender Israel, pero nunca entendió. Llovía en un lugar y en otro lugar no llovía. Un lugar ha prosperado, el otro no. Dice la palabra que se le pegaban ahí a los hombres, los dientes estaban limpios, no había nada que comer. Pero ni aún así, bajo las circunstancias, que el Señor les estaba dando ese castigo. El castigo no era un castigo capital, como tal vez algunas personas que son enjuiciadas en el sistema moderno. Aquí tenemos la pena máxima, que es ir a la pena capital o la muerte. Tal vez no era un tipo de castigo que el Señor estaba mandando de esa manera, porque según vemos ahí en Amós 4, el deseo del Señor a través de castigar era para que el pueblo se enderezara, era para que el pueblo enderezara sus caminos. Es para que el pueblo pudiera analizar en qué estaba caminando, qué estaba pasando, por qué estaban sufriendo esas consecuencias y poder enderezar su camino. Pero a veces vemos nosotros que aún cuando vienen las circunstancias adversas, la gente ve los problemas que tiene y aún así son para buscar del Señor. Usted puede ver ahí en el libro Apocalipsis en varias ocasiones, capítulo 11, capítulo 16, donde dice que aún así, después de haber experimentado tantos juicios apocalípticos de parte de Dios, ni aún así eran para arrepentirse para con Dios, sino que injuriaban el nombre de Jesús, hablaban blasfemas en contra de él, y ni aún así, a pesar de que venía el juicio entre los moradores de la tierra en el tiempo de la tribulación, estos hombres o mujeres eran para arrepentirse para con Dios. Entonces, si podemos decir que hay un juicio así, todos los días hay juicios, ha habido juicios en toda la historia, pero que si este es un juicio que estamos viviendo, yo concordaría con el hermano Bell, que no estamos viviendo un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Número uno, no, para decir no estamos en la tribulación. ¿Por qué? Si estuviéramos en la tribulación, como dice mi hermano, fuera muy diferente. Estuviéramos viendo otras evidencias muy, muy visuales, que estuviera en primer lugar el anticristo, que tuviera el pacto de Israel 7 años, que tuvieran los 10 países ahí ya confederados y ya actuando en un poder mundial. Entonces vemos que realmente no estamos en la tribulación, pero sí estamos viendo que estos son las primicias de los dolores. La palabra enseñaba a Jesucristo mismo, que en estos días, cuando se aproximaran los postreros días, estas cosas vinieran de un montón: pestes, guerras, afanes, hambres, persecución de todos lados, y que cuando viéramos todas estas cosas, entonces estuviéramos preparados porque la venida está cerca. Entonces vemos nosotros que si bien no es el juicio de Dios sobre la humanidad, habrá algunas personas que son muy rápidos para enjuiciar a alguien. Habrá personas que cuando ven que alguien cae en alguna desgracia, algún accidente, o algún país sufre como el Katrina, que sufrió un huracán tremendo que mató a miles, dicen luego, bueno, esto a Katrina le pasó eso a Luisiana por el pecado de New Orleans, el pecado de ahí de Mardi Gras. Pero si esas fuéramos, entonces nos estuviéramos estableciendo niveles de santidad y nos queremos, creo yo, alzar a un nivel de santidad más alto que ellos, holier than thou. ¿Por qué? Porque estamos diciendo entonces que a mí no me cae un huracán aquí y me mata todo el valle porque somos más santos que New Orleans, pero a ellos sí, porque había tan pecado que tenía el Señor que enjuiciarlos. Pero realmente si ponemos vernos de esa manera, caeríamos creer un error, porque entonces, ¿qué pasa con Las Vegas? Entonces, ¿qué pasa con Nueva York? Entonces, ¿qué pasa con Ciudad de México? Entonces, ¿qué pasa con Guadalajara? Y así no podemos ir. Entonces, ¿qué pasa con múltiples países donde abunda el pecado? Entonces, no podríamos tener realmente un juicio maduro en decir, este es un juicio de Dios sobre China, porque China es un país comunista. Realmente, como dice mi hermano, yo tampoco no quisiera entrar en estas alegatas de comunión y una conspiración, pero lo que sí entendemos que, como dice mi hermano, estoy de acuerdo que Dios utiliza
utilice sus tiempos. ¿Para qué? Para hacer que la iglesia voltee realmente a hacer su función otra vez. Muchas veces en la iglesia somos rápidos para decir, no, a aquellos les pasó eso porque están en pecado. Y Jesucristo en una ocasión le hablaba a los discípulos que le escuchaban, que en aquella gente que decía, Herodes mató a los galileos y entonces se creían más santos que los galileos porque la sangre de Dios había sido mezclada con los sacrificios, y entonces seguramente a los galileos los mató porque no eran tan santos como ellos. Pero él decía, no, aún así si tú no te arrepintieses, tendrás el mismo fin. Y los de Torre de Siloé se cayó sobre aquellos otros. No, si tú aún quieres que eres más santo que los de la Torre Siloé, que aplastó aquella torre, Dios que obviamente los aplastó porque eran pecadores. Pero dijo, no, no es así. Si aún tú mismo no te arrepentieres, tendrás el mismo fin. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que realmente estos tiempos que estamos viviendo no es la tribulación, no realmente es un juicio de Dios masivo sobre toda la humanidad, porque algunas personas dicen que está así porque tantos abortos que se han cometido, por tanta infidelidad de la iglesia, etcétera. Nosotros pensamos que esto realmente es a consecuencia del pecado, de la caída de la humanidad a causa del pecado. La palabra misma nos enseña en Romanos capítulo 8 que la creación gime aguardando ese día de la redención, porque ya está también cansado la creación misma con tanto que está obligada a hacer. Ahora, una ocasión, en un trabajo donde yo laboraba, había un muchacho que estaban despidiendo muchas personas, así como cuando se acaba el trabajo. Entonces vino y dijo, oye, ¿eso viste que empezaron a despedir personas? Y dice, no sabía. Y dice, no, pero no te preocupes. Están despidiendo solamente a aquellos que llegan tarde. Esos por llegar tarde, así la puntualidad mexicana, es que están despidiendo gente. Y luego la siguiente semana vino otra vez y dijo, ¿sabes qué pasó? Que ya empezaron a despedir otra vez. Pero no te preocupes. Solamente están despidiendo a aquellos que no son muy eficientes, a esos son los que están despidiendo, pero nosotros estamos bien. Y a la tercera semana llegó, ¿sabes qué? Ahora sí, ya estamos perdidos, ya empezaron a despedir por igual, ya me despidieron a mí. Entonces, era fácil juzgar con un dedo así cuando no te está pasando, pero cuando te pasa a ti, no te das cuenta que también tú puedes estar en un problema así, y luego a quién vas a querer hacer un juicio. Entonces, creo que tenemos que tener ese cuidado de no rápidamente llevar a nuestra boca y decir que es un juicio de Dios por la humanidad, por X o cual pecado. Yo creo que tenemos que ser de mente madura y entender que el Señor nos había enseñado otro camino. Él sabía que en la vida tendríamos aflicción, Él sabía que cuando estábamos aquí militando en esta vida iban a venir dificultades, iban a venir problemas, pero Él nos preparó de antemano diciendo que la paz nos dejaba, pero no nos dejaba como el mundo nos lo daba, sino Él nos daba una paz perfecta, pero que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Dios, que Él había vencido el mundo. Entonces nosotros entendemos a través de la palabra que sí tenemos problemas, sí tenemos temores, es muy natural tener estos temores en la vida cuando vemos que hay pandemia alrededor y vemos incluso pastores, iglesias que son infectadas. Algunos pastores ya han pasado a estar con el Señor a causa de esta pandemia, pero nosotros yo creo que debemos de guardar esa mentalidad que el Señor nos había enseñado, que nuestra vida, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Él nos vino a enseñar que no nos aferráramos de las cosas naturales que vemos, que no nos aferramos de las ganancias que hay aquí en la tierra, que no tuviéramos tanto amor a lo material, que cuando es tiempo de partir tenemos el temor o el terror de partir. Muchas veces el temor se apodera de nosotros de tal manera que no podemos funcionar. Entonces el Señor nos viene a enseñar que aunque vengan todas estas dificultades, alcemos nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque Él está a nuestro lado. Si Él prometió estar con nosotros, Él prometió guardarnos, Él prometió que las mismas puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Entonces, en estos momentos de pandemia, tenemos que tener nosotros la paz, la certeza que aunque ande la pandemia ahí, si el Señor así permitiera que llegara la pandemia en mi vida y Él me llevara a su presencia, pues gloria al Señor, porque mi vida no está esperanzada de lo que pueda yo ganar aquí. Si Él dijera, Elías Quintero, mañana te infectas, en 2 semanas te mueres, yo creo que mi esposa sufriría mucho. Yo creo que mis niños también, pero Él se encargaría de nosotros. Entonces, en cuanto a esto de que es un juicio de Dios o tener tanto temor, yo creo que como cristianos debemos de mantener la calma, el saber que la tarea nuestra no ha terminado. Si estamos en tiempo de pandemia, debemos de aprovechar de predicar la palabra, de aprovechar de compartir el evangelio, de aprovechar, como dice la palabra,
ahí en Romanos, que más cerca estamos ahora que nunca de la venida del Señor. Así que ánimo, hermanos, esto no se acaba, seguimos todavía con mucho trabajo por delante. Mira, muy esclarecedor, estoy aprendiendo bastante. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 17, cuando el hombre cayó, cuando Adán pecó, Dios viene y le da una consecuencia a Adán. Dice así a Adán: Adán, por cuanto oíste la voz de tu mujer y no hiciste caso a mi voz, y comiste del fruto que yo te ordené para no comer, la tierra estará bajo maldición por culpa tuya, por tu causa. Entonces vemos que por cuenta de la desobediencia de Adán, la tierra se torna maldita. La tierra ahora tiene una maldición en ella. Y ahí durante el tiempo, las generaciones, miramos pestes, miramos muchos virus, bacterias, muertes, enfermedades, hambruras, mucha desigualdad, mucha injusticia. Siempre hubo en todas las generaciones. Y yo estoy muy de acuerdo que esta pandemia no fue provocada por Dios. Esta pandemia es lo que está escrito en Gálatas 6:7, que dice que lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Entonces esta pandemia nada más, nada menos es que la cosecha de que la humanidad sembró. Y lo que la humanidad sembró: pecado, iniquidad, desobediencia. Una cierta vez una persona no cristiana me dijo, porque si Dios amaba tanto el hombre y si Dios realmente existiera, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y yo le dije, no, la cosa es al revés. Si el hombre amase a Dios, si el hombre obedeciese sus caminos, si el hombre caminase de acuerdo a la palabra de Dios, el mundo no estaría como está hoy. Entonces, estamos viviendo un tiempo donde el hombre está cosechando lo que él mismo sembró. Esta pandemia es fruto del pecado humano, de la desobediencia humana. Y yo estoy de acuerdo con los pastores y principalmente con el profeta cuando él dijo que dentro de las iglesias, no voy a citar nombre de ninguna, pero yo como predicador he visto realmente una idolatría. He visto a mí, hasta mismo evangelista, yo también soy evangelista, priorizando más su agenda, dando más prioridad a otras cosas, y quizás dejamos de reflejar a Cristo, porque dice en Juan 13:35 que nosotros seríamos conocidos como verdaderos discípulos de Cristo si tuviéramos amor. Amor. La principal prueba, el principal carácter de un cristiano realmente convertido es amor. Él necesita amar a Dios sobre todas las cosas y él necesita amar también a su prójimo. Infelizmente, la iglesia ha metido el mundo dentro y principalmente la empatía, porque el mundo no ama a su prójimo. El mundo está peleando entre ellos. Y esto no debe pasar en la iglesia. No debemos estar desunidos, debemos nos unir como un cuerpo de Cristo. No importa que su hermano adventista, él dice que el sábado es el día más importante. No importa esto. Lo importante es que él es el hijo del mismo Dios que yo sirvo. O entonces él es mi hermano. Yo tengo hermano aquí americano, el pastor, el profeta Cliver, somos hermanos. Tengo un hermano mitad mexicano, mitad americano, mi pastor aquí. Entonces ellos tienen un hermano brasileño. Y esto es lo importante, que la iglesia del cuerpo de Cristo se una. Otra cosa que el profeta habló, algo interesantísimo, acerca de la preparación de la iglesia para el avivamiento espiritual. Y mira lo que dice Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y es clemente, tarde para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, lo que decía el pastor Elías Quintero, que Dios se duele cuando hay que enviar un castigo o permitir que esta pandemia se alastre por el mundo. Dios no está contento con esto, Dios está triste. Miles y miles de personas que no conocieron a Jesús
bajaron, descendieron al polvo. Y miles están yendo ahora en este momento al infierno. Y Dios está triste. Pero la culpa es de la iglesia que no ha hecho su trabajo. Nosotros tenemos la responsabilidad. La Biblia dice que los ángeles anhelan predicar la palabra, pero ellos no tienen esta oportunidad, porque la oportunidad es para nosotros, iglesia de Cristo. Y ahí estamos peleando, tenemos celos, tenemos competencia, estamos perdiendo el enfoque de lo que Dios nos mandó. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Este es el enfoque de la iglesia. Y dice así el versículo 15 de Joel 2. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir el pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salgan de sus cámaras en novio, pecado escondido, pecado oculto, y de su támaro la novia, mujeres, hombres, jóvenes, personas que están viviendo una vida doble. En la iglesia son cristianos, pero en su íntimo están en pecado escondido y no se convierten. Están cada vez más con su corazón endurecido, perdieron el amor y el temor a Jehová. Y dice así: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, principalmente nosotros líderes. La santidad, el cambio necesita empezar en los altares, en los líderes. Necesita rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Necesita la iglesia realmente tener un arrepentimiento genuino, empezando en los líderes, empezando en los altares. Y dice así: entre el altar los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, para que ha de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Ahí, en Joel capítulo 2, versículo 28, dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Pero el avivamiento solamente iba a suceder si dentro del pueblo, dentro del cuerpo de Cristo, hubiera realmente un cambio, una limpieza, si hubiera realmente un arrepentimiento genuino. Entonces lo que estamos hablando es que Dios está usando esta pandemia para purificar su pueblo, para quitar la suciedad que está escondida bajo el tapete, lo que está oculto en el cuerpo de Cristo. Todavía quien manda es Jesús. El cuerpo tiene un cabeza y el cabeza no duerme, el cabeza todavía manda. No es el pastor fulano, no es el evangelista cicrano, no es el apóstol. Porque mi iglesia tiene miles de personas, porque mi iglesia está muy bien equipada con aparatos de última generación. Dios no importa con esto. Dios dice en Juan capítulo 4, versículo 23, que Él está buscando los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Jesucristo nos dijo a la mujer samaritana: estoy buscando a los pastores, estoy buscando a los evangelistas, estoy buscando a los líderes, estoy buscando al profeta. Jesucristo dijo: estoy buscando verdaderos adoradores que me adoran, no con su cabello, con coque o con su cebollón o con su farda muy larga o con no uso aretes. No. Dios no está buscando religiosos. Dios no está buscando pastores libertinarios. No. Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Yo pido a usted que me escuche en este momento, que está escuchando lo que está siendo aquí ministrado, que pueda compartir este video para que este mensaje llegue a más personas. Y que usted también en este momento pueda estar apuntando lo que está siendo hablado y reflexionar, porque usted es muy importante en el cuerpo de Cristo. Mi hermano, mi hermana, anciano, joven, usted tiene una importancia muy grande en el cuerpo de Cristo, como dijo nuestros hermanos. Usted es importante para que el cuerpo funcione muy bien. Dios te quiere usar en el nombre de Jesucristo. Bien, para seguir, yo quiero compartir aquí otra pregunta. Yo he visto que últimamente ha salido en la internet muchos videos, comidas, decimos entre los hispanos, no sé si en toda la América, Sudamérica o en Centroamérica, comida chatarra.
ha salido mucha basura, muchos videos, teoría de las conspiraciones, personas queriendo culpar a uno, culpar a otro, personas dando receta acerca de esta pandemia, otros diciendo que es el globalismo, que es el orden mundial y tantas cosas que ha salido, y esto está trayendo una confusión muy grande en el cuerpo de Cristo. Entonces, la pregunta que quiero hacer a ustedes, y quien va a contestar en primero es el pastor Elías Quintero, es cómo que la iglesia, cómo que el cuerpo de Cristo puede discernir, tener discernimiento para entender de todo esto que está saliendo por las medias, por las redes sociales, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, que está trayendo confusión al pueblo de Dios. Pastor Elías Quintero, por favor, usted con la palabra. Sí, hermano, mira, yo creo que algo muy importante cuando hablamos de este discernimiento, no podemos tener algún sentido común si nunca lo hemos vivido. We can't have common sense if we've never seen it once. No podemos nosotros conocer que algo está caliente si nunca se ha quemado en su vida. Un niño cuando se quema de muy chiquito sabe que jamás va a volver a poner la mano sobre un llama ardiendo. Un niño cuando sabe bien que hay algunas piedras o algo y está conociendo caminar, va descalzo, tal vez le duele, pero ya no se va a volver a acercar ahí porque lo dio cuando pisó por ahí. Entonces, para nosotros, el lado espiritual, no podemos discernir algo que no conocemos. No podemos discernir el espíritu si no somos unas personas espirituales. Wow. No podemos discernir palabras correctas e incorrectas si no leemos la Biblia, si no estamos en comunión con Dios. Entonces, algo importante que decía Jesucristo, que los conoceríamos por sus frutos. Pero no podemos conocer un fruto de una naranja si usted nunca ha visto cómo nacen las naranjas. No puede conocer usted un árbol de manzanas, de dónde ven las manzanas, las ve ahí en Walmart o en Soriana o algún lugar en el supermercado, pero si nunca ha visto un árbol de manzanas, ¿cómo va a conocer si son manzanas silvestres o esas plantadas? Entonces, lo importante aquí el discernimiento es, en primer lugar, tener el conocimiento de la palabra del Señor. Lamentablemente, hoy en día vemos que carece el estudio de la palabra. Es más fácil digerir 20 horas de una serie de Netflix que 20 capítulos de la Biblia. Es más fácil digerir hasta una revista de novelas o un almanaque de fútbol o ver todos los 32 equipos de un mundial que sentarse realmente a estudiar la palabra del Señor. Entonces aquí lo que vemos es que el mundo nos ha estado ganando en las cosas que ofrece, las distracciones que ha venido a proliferar entre los hermanos, que nos hemos distraído realmente el estudio de la palabra del Señor. Estaba pensando, si esta pandemia hubiera pegado aquello de 1900, tal vez a 20 o 30, cuando mi papá nació, ahí donde él era en San Carlos, Tamaulipas, no había electricidad o no había más que un radio de baterías para escuchar, que todos se juntaban a escuchar ahí, sería la misma respuesta. La gente estaría realmente perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, o realmente estarían en las iglesias orando, buscando misericordia de Dios, la gracia del Señor, orando, intercediendo. Hasta parecía que hoy en día los cristianos como que tomamos por un hecho que el Señor está a nuestro lado y nos hemos olvidado de interceder, como que nos hemos olvidado de la eficacia de la oración, como que nos hemos olvidado que el Señor le dijo a sus discípulos que la mujer viuda, cuando estaba pidiéndole a aquel juez que le resolviera un asunto, dijo, no le va a resolver porque le pide, sino le va a resolver porque ya está fastidiado de que le dice. Entonces habla de la importancia de la perseverancia en la oración, la perseverancia de interceder, y vemos que nosotros cuando no tenemos esas buenas costumbres de palabra del Señor, de conocer el ambiente espiritual, pues realmente somos influenciados por aquella voz que parece ser muy intelectual, o alguna voz que parece como computadora, que esta noche estoy hablando y del coronavirus, tú sabes que te vas a morir, y entonces uno, oye lo que dijo aquí esta computadora, seguramente es algo real. Entonces nosotros podemos caer tan fácil en un engaño simplemente por no conocer. Ahora, siempre ha habido gentes que le llaman conspirativos, en teoría conspirativa. Siempre ha habido yo creo desde que se inventó el caldo allá con Adán y Eva, que era todo así una conspiración. Siempre que hay gente que no le gusta el resultado o la explicación de algún evento y no le gusta cómo se lo explicaron, va a decir, no, seguramente no es eso, seguramente es por esto y por esto y por esto. Entonces tenemos ejemplos nosotros en la sociedad, como en Estados Unidos de Area 59, que no conoce aquel lugar místico donde están alzados todos los cuerpos de los extraterrestres, ¿verdad?
que el gobierno de Estados Unidos no nos quiere entender para no asustarnos, que no conoce tal vez del Código Da Vinci, donde decían que la Iglesia Católica está escondiendo la realidad de la vida de Jesús, que tuvo relaciones con María Magdalena, etcétera. Entonces vemos que todo el tiempo ha habido conspiraciones. Hoy en día el coronavirus, conspiración que se hizo un laboratorio para eliminar parte de la humanidad o para hacer guerra biológica en Estados Unidos, o tal vez algunos que a causa de comían murciélagos o otro tipo de especies prohibidos, entonces se ha venido el coronavirus por eso. Algunos dicen que el gobierno ya tiene la vacuna, pero no la quiere compartir para tratar de eliminar los ancianos y no tener tantos gastos de Medicaid y Medicare. Bueno, tantas conspiraciones que hay, tal vez que la conspiración de la vacuna, que si te vacunas cuando tengan la solución, que va a hacer que esa vacuna tenga el chip del 666 y que no te dejes vacunar. Entonces escuchamos todo tipo de cosas por internet que realmente, que como cristianos debemos entender que no vale la pena escuchar eso. Hace unos pocos días había una niña por allá, creo que no sé si sería en Sudamérica, en Perú o en algún lugar, donde había dicho que el Señor le había hablado que no salieran a la calle el siguiente día, porque el siguiente día todo el que saliera a la calle iba a morir. Entonces yo me acuerdo que en aquel entonces platicaba con alguna de nuestros miembros y asegurándoles que la palabra nos enseña que estamos en las manos del Señor y en las manos del Señor nadie nos va a arrebatar. Lo importante no tanto entonces es tener temor a todas las teorías de conspiración, si es que Bill Gates está conspirando para reducir la población del mundo, no. Lo importante aquí es saber que en las manos de Cristo nadie nos puede arrebatar. Amén. Lo importante es saber que si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Lo importante es saber es que si es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando tú conoces la palabra del Señor, conoces tus promesas, es difícilmente que alguien te engañe y te haga caer en un error de esa conspiración. Entonces, yo pienso que los cristianos no deberíamos de prestar atención a esas teorías de conspiración y simplemente descansar en las promesas del Señor. Amén, gloria a Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pastor. Y ahorita yo quiero preguntar al profeta lo que él también tiene que poner, hablar acerca de ese tema, profeta, por favor. Pues claro, me gustó mucho lo que compartió el pastor Elías, porque realmente si no conocemos lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra profética más segura, y toda profecía que es dada hoy tiene que estar de acuerdo completamente con los principios, con lo que está establecido ya en la palabra de Dios, la Biblia. Pero ¿cómo sabemos? Aún con profecías y con apariciones angelicales en la Biblia somos mandados para juzgar las profecías y aprobar los espíritus. Pues ¿por qué vamos a escuchar cualquier tonto que está en YouTube? Si hasta un ángel te aparece, ¿verdad? Tienes que probarlo, pues ¿por qué no vas a probar? Vas a creer cualquier cosa que te diga quién sabe quién es esa persona en YouTube o en las redes sociales. Siempre, número uno, si está de acuerdo o no con principios bíblicos. Dos, ¿cuál espíritu está transmitiendo? ¿O qué le está motivando? Lo que es de Dios es motivado por el amor y se activa por la fe. Los dones del Espíritu Santo, dice en en 1 Corintios 13, que si no tiene esa base de amor, entonces no tiene valor. O como dicen en México, vale calabazas. ¿Ok? Entonces, tiene que haber, si es de Dios, siempre, aun si es palabra de corrección, hay algo redentor. La disciplina de Dios es positiva y es porque quiere una reacción de nosotros. Está buscando que cambiemos. No es que nos está tratando de afligir con más dolor. Entonces, cuando Dios nos disciplina, nos está tratando de llamar nuestra atención. Entonces, aún palabras que son de corrección tienen esa base de amor, tienen esa motivación y van a transmitir algo, no humillación, sino convicción de pecado. Te van a impulsar a acercarse más a Dios, no correr de Dios. Y lo mismo con esas cosas que escuchamos en las redes. ¿Cuál espíritu está transmitiendo eso? ¿Qué es el espíritu tras la transmisión? ¿Qué lo está motivando? ¿Es temor o es coraje? Yo escuché uno de un pastor muy prominente que estaba
hablando de que debamos de desobedecer las leyes y las reglas con relación a COVID-19, pero me quedé pensando si estaba realmente preocupado acerca de derechos o si estaba preocupado porque sus ofrendas habían bajado. ¿Qué es lo que está motivando a uno? Y yo no lo nombré porque actualmente hay más que uno. Y el que yo vi, eso es la impresión que yo tenía. ¿Qué es lo que le está motivando? Si es coraje, si es ira, aún con lo que proclamamos de la palabra de Dios. Debe de haber el amor, debe de haber un mensaje redentor. Somos hechos ministros de reconciliación. Entonces, cuando viene un profeta y está humillando a la gente, revelando todos los pecados en público en frente de todo el mundo, ¿cuál es el fruto de eso? ¿Actualmente le está provocando que esa persona se acerque a Dios o le está corriendo y ministrando rechazo? Si Dios revela algo es para traer reconciliación. Entonces, con estas cosas, yo siempre veo cuál es el espíritu y el mensaje como el subcorriente. Tal vez no está en las palabras que dice, obviamente, pero ¿qué es lo que está motivándolo? Y siempre quiero discernir eso. Y luego, cualquier cosa que te elimine la fe y que te mete en temor, no es de Dios. Porque aun si es algo terrible que va a acontecer, podemos estar confiados de que Dios está con nosotros. Como dijo el pastor Quintero, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo sé que Dios ordena los pasos del justo, aleluya. Y Romanos 8:28, los que aman a Dios, los que son llamados de acuerdo con su propósito. Yo sé que todas las cosas Él ayudará para mi bien y para su gloria. Entonces, cualquier cosa que está eliminando a tu fe y tu esperanza, deje de escucharlo y vuelva a la palabra de Dios, vuelva al Señor en oración, comience a agradecer a Dios, comience a alabar a Dios y meterse en la palabra de Dios y edificar nuevamente su fe, porque eso es lo que agrada a Dios y eso te posicione para recibir su protección y su provisión. Wow, gloria a Dios. Amén. Estamos muy de acuerdo con todo esto. Mira lo que dice aquí. No platicamos nada sobre esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14, dice así apóstol Pablo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo que decía el pastor Elías Quintero. Pero el hombre natural, el hombre carnal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hay mucha gente, como dice Oseas, yo me equivoco, es Oseas 4:6, que dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, infelizmente, hay muchos cristianos que no estudian la Biblia, no buscan conocimiento. Cuando sus pastores dicen que tienes que ir a la escuela bíblica dominical, esta gente no le gusta frecuentar la escuela bíblica dominical. Cuando hay una escuela de doctrina, cuando el pastor lo exhorta a la iglesia de leer la Biblia, mi pastor Elías Quintero, el año pasado, él puso a la iglesia toda, él pidió a la iglesia toda para que leyese la Biblia durante todo el año, nos dio un schedule, nos dio un programa para leer la Biblia todo el año. Entonces, yo creo que es esto que la iglesia y principalmente el cristiano, porque también no puedo culpar los pastores, porque nosotros tenemos la independencia, tenemos que escuchar, hacer caso a los líderes, porque Dios puso a los líderes ahí justamente para nos guiar, nos direccionar en el camino perfecto de Dios. Entonces, hay gente perdida,
às vezes quando eu escuto algum vídeo ou alguma coisa, às vezes até meu pastor está um pouco ocupado porque ele tem seus trabalhos também, le mando a ele e digo, pastor, o que você pensa sobre isto? Sim ou não, pastor? Então, aí meu pastor dá uma mirada e nós platicamos entre nós o que pensamos ou não. Há algumas coisas que discordamos, é normal, pero ele é meu pastor, eu estou bajo su liderazgo e eu sempre tenho que escuchá-lo e às vezes hago coisas que ele não está de acordo, ele me chama e diz, hermano, en el privado, hermano, mira, isso não está bem, isso te vai complicar, há alguns pastores que não estão de acordo com esto, se você seguir hablando esto, vai trazer problemas para tu ministério. Então, eu vou, escucho a meu pastor, aún às vezes não concordando, pero eu entendo sua posição, seu cargo eclesiástico que Deus puso sobre mim. Então, eu tenho que escuchar, bajar a cabeça, entender e pedir a ele, pastor, que você pensa, seus conselhos como pastor, entender que Deus lo puso aí por um propósito, por um plano. Então, você que me escute neste momento, se te viene algo que você escute na internet, eu te aconselho que sempre busque tu pastor. Não busque o conselho de los demás. Busque a su pastor. Pastor, eu recebi isto, eu vi isto. Me sinto um pouco confundida. ¿Usted está de acordo? Porque, mira, el profeta ele tem uma página com muitos seguidores e ele me estava platicando que muita gente le manda videos e coisas tantas com teorias de conspiração perguntando a ele o que ele pensa. E o mesmo passa comigo. Então, eu sempre busco uma base bíblica para explicar. Eu nunca vou explicar algo, porque eu penso. Não. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Então, necessitamos sempre poner a palavra de Deus em primeiro lugar. É ela que é nossa brújula, ela que nos direciona, que nos dá um norte. Por esto mesmo, Deus nos deixou sua palavra. Quando eu compro um aparato eletrônico ou um carro, sempre me vem um manual de instrução para que eu pueda utilizar este produto, para que eu sepa como manuseá-lo. E Deus deixou um manual de instrução, sua palavra. Então, que você pueda ser direcionado por lo que a Bíblia diz em nome de Jesus. Agradeço a los pastores por la claridad, por la explicación. Estou totalmente de acordo com tudo que vocês disseram. Estou aprendendo muito e tenho por seguro que vocês que estão em la casa também acompanhando. Le invito, mi hermano, mi hermana, usted que escuche, que comparte este video. Todavía hay tiempo. Hay dos preguntas más que vamos a compartir y ahí terminaremos haciendo una oración, haciendo una invitación a usted que quiera aceptar a Jesucristo, pero todavía hay tiempo. Comparta porque este video que está hablando no es el hombre, sino el Espíritu Santo está hablando a través de sus instrumentos, sus vasos de barro. El Espíritu Santo nos trajo aquí hoy para hablar a su vida, traer una palabra de esperanza, para aclarar su mente de acuerdo con lo que dice la Biblia. En el nombre de Jesús. Bien, la tercera pregunta que tengo que hacer para ustedes y que me va a contestar ahora, en primero será el profeta Cliff Bell, es cómo que un cristiano, mirando todo lo que está sucediendo, tantas malas informaciones, las noticias que están saliendo en los periódicos, tantas personas murieron, mira cómo está el cementerio, no hay espacio para enterrar. Entonces hay mucha gente preocupada, hay mucha gente temerosa, hay mucha gente que está batallando con sus debilidades. Yo he escuchado que hay cristianos que me buscan, algunos dicen, hermano, gracias a Dios, yo antes trabajaba y no tenía tiempo para leer la Biblia, no tenía tiempo para orar y ahora gracias a Dios estoy orando, estoy leyendo la Biblia, pero, como mi pastor dijo, siempre hay un pero. Entonces hay otro grupo de personas también que están debilitadas, que no están orando, que justamente las distracciones como películas, novelas, internet, está robando el tiempo que era para Dios y está confundiendo. Yo creo que nosotros debemos tener, como dijo Pablo en Romanos 12, un cambio de mentalidad, una renovación de mentalidad. Y ahí la pregunta es, ¿cómo que una persona, un cristiano, un hijo de Dios, puede tener sus pensamientos, sus sentimientos guardados en este tiempo de prueba que el mundo está enfrentando? Profeta, usted con la palabra, por favor. Okay. Pues tenemos que hacer precisamente lo que ya hemos hablado. Tenemos que guardar nuestros corazones. Eso incluye a nuestras mentes.
y vamos a ver que eso es parte de la guerra espiritual al nivel personal. En 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 3 al 5, no lo puedo hallar ahora en mi programa, así que por memoria, pero dice, esto habla de guerra espiritual, ¿ok? Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Okay, hablando de fortalezas demoníacas, okay, porque es guerra espiritual, no en contra de la suegra, no en contra de su vecino, no en contra de su jefe en el trabajo. Estamos hablando de enemigos espirituales que buscan aprovechar de nuestra ignorancia bíblica, que buscan aprovechar de nuestra carnalidad y envían toda clase de arma masiva de distracción. Ok, entonces él viene. ¿Y cómo son estas fortalezas demoníacas? Dice, derribando argumentos. Un argumento o razonamientos son expresadas de manera verbal. Entonces el enemigo viene con pensamientos que trata de poner en la mente. Entonces, no todo pensamiento que se ocurre a su mente viene de ti mismo. Y luego dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Entonces, esas son cosas que van en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y luego, y llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la guerra muchas veces acontece entre estos dos oídos, ¿ok? En la mente. Y esto es parte del corazón, y la Biblia nos manda guardar el corazón sobre todo lo que guardemos, porque así como piensa el hombre en su corazón, así es. El diablo quiere controlar las acciones del ser humano a través de sus pensamientos. Entonces, él viene con tentación, él viene con mentira, él viene con engaño. Un engaño es una mentira disfrazada con apenas suficiente verdad para que lo tragues. ¿Okay? Entonces tenemos que estar en alerta. Esta es una guerra y tu futuro, tu eternidad en el futuro está arriesgado si no, o por lo menos tu paz en esta vida está dependiente de cómo nosotros guardemos y vigilamos lo que viene a la mente. Ahora, no puedo comer pura comida chatarra y esperar tener una vida sana. Si yo voy a las donas Krispy Kreme, tanto como mi cuerpo quisiera, pues no pareciera igual como ahora. Yo estaría bien gordito, porque cuando están calientitas, ay Dios mío, quítate delante de mi Krispy Kreme, porque es demasiado. Pero ahora cuando no están calientitas, pues no me antojan, no se me antojan, pero yo no sé lo que el diablo utiliza contigo, pero con muchos viene con pensamientos y viene con apenas un poquito de verdad, como lo hizo con Adán y Eva. Pues no te dijo Dios esto, y pone duda a la naturaleza de Dios, pone duda a la bondad de Dios, pone duda a que Dios realmente quiere lo mejor por ti. Entonces cualquier pensamiento que va en contra del conocimiento de Dios, de las verdades expresadas acerca de Dios en la Biblia, lo rechazamos de inmediato. Cada tentación, entonces lo resisto y rechazo la mentira y reemplazo la mentira con la verdad. No es suficiente rechazar la mentira, no es suficiente resistir la tentación. Por ejemplo, si pasa por ahí una mujer bonita, pues yo resisto, eso no es resistir. Tienes que quitar tus ojos de eso y poner tus ojos en lo correcto. Tienes que reemplazar lo incorrecto con lo correcto. Entonces, si el diablo viene con pensamiento de temor, no, yo sé que Dios no me dio espíritu de temor. ¿Has notado que el temor no es apenas un pensamiento o una emoción?
viene de un espíritu maligno. Dios no te dio espíritu o demonio de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, jamás voy yo a ponerme de acuerdo con un demonio a sabiendas. El momento que sabes, que te das cuenta, wow, eso es temor, entonces rechácelo, renúncialo y comience a proclamar lo que Dios dice. Dios me dio poder, amor y dominio propio. Yo no voy a fracasar. Dios es por mí, Él lucha por mí. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? En el nombre de Jesús. Él me hace más que vencedor en el nombre de Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Comenzamos a proclamar lo que es la palabra de Dios. Y sabe que la palabra de Dios tiene una unción para llevar a su cumplimiento, para realizar su cumplimiento. Y el reino de Dios se activa en nuestras vidas de manera verbal. Eso es sumamente importante que entendamos esto, porque ¿cómo somos salvos? Romanos 10, versos 9 y 10. Escuchamos la palabra de las buenas nuevas, el evangelio, nos ponemos de acuerdo con eso y entonces nosotros creemos con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y así se activa en nosotros el nuevo nacimiento y somos hechos familia de Dios. Entonces podemos decir que el reino de Dios es voice activated, activado por la voz, en cierta manera. Lo que nosotros proclamamos es lo que vamos a vivir. Hay poder de vida y de muerte en la lengua. ¿Qué escogemos nosotros? ¿Vamos a escoger vida o muerte? Yo me pongo de acuerdo con lo que Dios dice. Jamás voy a ponerme de acuerdo con un demonio, porque el momento que yo me pongo de acuerdo con el temor, con ese demonio de temor, él tiene más autoridad en mi vida para oprimirme y para atarme más. Entonces, si entendemos que no todo pensamiento que se nos ocurre viene de Dios, eso nos libera. Aún las tentaciones no significa que soy mala persona. Si me ocurre un pensamiento de tentación, no, diablo, yo sé de dónde viene ese pensamiento. Eso no es de mí y no es de Dios. Yo rechazo eso. Yo voy a obedecer a Dios. Entonces, I'm sorry. Yo tengo las llaves del carro y mi esposa necesitaba las llaves. He's got to go to work. Ok, disculpe. Mi hija necesita las llaves del carro para ir a trabajar. Mi esposa me espantó. Pero pude discernir que no era un demonio, era mi esposa. Aleluya. Aleluya. Bueno. Tenemos que vigilar y discernir la fuente del pensamiento, la fuente que está atrás del video, la fuente de todo, porque con Dios la fuente es todo y Dios es la única fuente que yo quiero en mi vida. Muy bien, adelante. Amém, amém. Apóstolo, estou também de acordo com você. Nosotros tenemos que... La Biblia dice en Proverbios 4:23 que debemos guardar nuestro corazón sobre toda cosa, porque de él viene la vida. O sea, es la mente. En Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso más que sobre todas las cosas. En Santiago 1:14 dice que somos tentados según nuestras propias concupiscencias. O sea, nosotros somos tentados por nosotros mismos. Yo siempre digo que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y después Satanás, porque dice en 1 Pedro 5:8 que él también está como un león alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Pero dice Santiago que somos tentados según nuestros propios concupiscencias, o sea, malos deseos, malos pensamientos. Y como usted dijo, cuando estamos tentados, estamos cambiar el canal. Pastor Elias Quintero, ¿y usted qué tiene que decir sobre esto? ¿Qué usted puede decir para nosotros como un cristiano? Bien, he visto que usted también nos ha enseñado mucho en la iglesia acerca de esto. ¿Qué usted puede decir para nosotros acerca de cómo guardar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos sobre estas cosas que están pasando en el mundo ahora en este exacto momento? Sí, hermano, yo creo que han tocado unos puntos muy importantes y sin entrar
todavía más para recalcar esos puntos. Solamente quiero usar ese versículo que acabas de mencionar en Proverbios, donde dice que guarda tu corazón ante todas las cosas, porque ahí procede la vida. Y si viéramos qué es la definición en este sentido del corazón, está hablando del alma misma, y en la teología cuando estudiábamos, aprendíamos que realmente el alma tiene 5 ventanas. Esas 5 ventanas son los 5 sentidos: el oír, el hablar, o el oído, la vista, el olfato, tacto. Entonces vemos que los pensamientos a nuestro corazón entran a través de estos 5 sentidos, estas 5 ventanas. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa en este día de prueba, en este día de pandemia? Bueno, vienen voces a hablar, por los oídos escuchamos, vemos imágenes en la televisión, acerca también lo estamos adquiriendo, esas imágenes. Entonces, esas voces, ya sea audibles o visibles, entran a nuestra carne, a nuestra alma, penetran en el corazón. Y aquello que debe estarse llenando siempre con la presencia de Dios, vemos que entra el pánico, entra el temor infundido por la televisión, por los videos de internet, por las personas que supiste que en aquella cuadra se enfermó alguien, supiste que aquella persona empezó igual que tú y está por morir. No, y así empezó mi tío y nomás duró 2 semanas. Entonces, para cuando tú acuerdas, estás permitiendo que todas estas voces entren a tu corazón. Entonces, yo creo que nosotros debemos tener por importancia esto de qué estamos escuchando, qué es lo que estamos escuchando a diario, a qué le estamos poniendo atención que venga a hablar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar, hermano, realmente en el corazón entra el pensamiento y causa un sentimiento. Entra el pensamiento que me voy a casar, que me voy a quedar solo, y entra el sentimiento de la depresión. Entra el pensamiento que a mí aquellos hombres dicen que me tienen coraje, y entra el sentimiento de rabia. Entonces, ese pensamiento tiene causa una consecuencia que es un sentimiento, a veces buenos, a veces malos. Cuando tú piensas que todos te quieren, por rebosas de alegría. Cuando tú piensas que te están yendo las cosas bien, le das gracias a Dios. Pero cuando igual estás ahí en la línea de desempleo y ves tú que hay unos miles igual que tú, pues ya no vas a empezar igual. Entonces el pensamiento entra aquí: ya me quedé sin trabajo, ya me quedé sin comida, y entra el sentimiento de la depresión, del temor. Entonces uno tiene que pensar y tener cuidado con esos pensamientos. ¿Qué estamos escuchando? Ahora, tal vez uno puede decir: hermano, yo nunca estoy escuchando nada. No, siempre estamos escuchando algo. Aún si yo me quedara quieto por 3 segundos, escuché el refrigerador, escuché un carro que pasó, pero siempre estoy escuchando algo. Así que yo tengo que decidir qué es lo que yo voy a escuchar. En estos días de pandemia, ¿qué estamos escuchando para hacer que mi pensamiento esté en completa paz, como me prometió el Señor a mí, que no debemos estar afanados, que no temáis a los que matan el cuerpo, sino aquel que tiene poder para enviar tu alma al infierno? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Entonces, yo me dedico a buscar esa voz de Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Yo voy a poder más fácil guardar mi corazón en completa paz, así como el Señor nos decía que debemos de guardar en completa paz. Él dice incluso en Isaías 26:3, Él guardará en completa paz aquel con pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esa paz, esa serenidad en estos tiempos de pandemia? Escucha solamente la voz de Dios. No escuches el ruido espiritual que viene a traer afán, que viene a traer discordia, que viene a traer incertidumbre, que viene a traer miedo a tu vida. No, pues que están diciendo que todos los de aquella cuadra están contaminados. No escuches. La palabra dice que Él puede poner una cerca de ángeles alrededor de ti para que no vengan sobre ti. Igual así, si así no fuera, la palabra nos enseña a través de los jóvenes hebreos que aunque el rey, nuestro Dios, no nos librara, oh rey, sepas que aún así nos hemos de hincar ante ti. Entonces nosotros decidimos a quién escuchar, decidimos qué voces queremos dejar entrar, pero esto es lo que marca la diferencia en que tú puedas estar en completa paz o que siempre estés en un modo de pánico. Estás solamente a una noticia mala de quitarte la vida. Estás solamente a una noticia mala de perder el equilibrio. Estás solamente a una noticia mala de perderlo todo. ¿Por qué? Porque has dejado que el enemigo hable a tu corazón a través de los diferentes sentidos de la voz, del oído. Por eso es importante lo que decía mi hermano Cliff Bell acerca de esas armas poderosas para que tenemos en Cristo Jesús para destruir y derribar fortalezas que vienen en contra, todo argumento que se levante en contra de Dios.
Porque cuando el diablo te viene y te dice, ya te cayó también en ti, ese es un argumento espiritual que viene a tu corazón y tú lo reprendes en el nombre de Jesús, con la palabra, con la fe, con la certeza de que Él está de nuestro lado. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en paz? ¿Cómo nos mantenemos confiados? Tú deposita tu confianza en aquel que dijo que tiene la potestad para cuidarte y verás que todo lo que anda alrededor de ti, como dice el salmista, caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces tenemos la confianza basada en la palabra, que Él puede cuidar nuestros corazones, que Él puede guardar nuestras vidas, entonces te lo dejamos a Él. El día que Él decida, ¿sabes qué, Elías Quintero? Hasta aquí se acabó, igual, como dijo ahí Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor, bendito hoy para siempre. Pero por lo pronto no voy a permitir que mi vida ande siempre en temor, ande siempre en qué ir a hacer del mañana, ande siempre, ¿qué si me quedo sin trabajo? ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Me va a llegar a mí esta enfermedad y luego qué va a pasar? No. Haz un lado esas voces que quieren hacer nido en tu corazón y tú ponle atención a la voz de Cristo que quiere hablar a tu vida, que te dice que Él tiene tu vida en sus manos. Amén. Mira, mi hermano, usted que nos escucha, yo quiero dejarte aquí un versículo de reflexión dando base a todo lo que estamos hablando. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, lo que estamos hablando aquí es justamente, Pablo está diciendo que yo tengo la decisión de comer algo o de no comer, de ingerir o de no ingerir, de pensar o de no pensar. Y la Biblia dice que la boca habla lo que el corazón está lleno, lo que está en abundancia. Entonces, si yo estoy llenando mi corazón con basura, mi boca va a hablar basura. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si usted está debilitado, si usted no está orando como debería orar, si usted está siendo afectado con las muchas voces a cual el diablo ha metido en su oído, a su mente, pensamientos de temor, de miedo, es porque su fe está debilitada. Entonces, ¿cómo que usted puede tener su fe renovada, levantada, avivada? Primeramente, pensando en lo que es justo, en lo que es puro, lo que es digno de alabanza, lo que es honesto, llenando, como dice Romanos 12, versículo 1 y 2, renovando nuestra mente. ¿Qué es renovar nuestra mente? Es cambiar los pensamientos. Yo tengo un pensamiento antiguo, entonces este pensamiento antiguo de pecado, de la vieja naturaleza, yo tengo que cambiarlo. Yo tengo que poner otro en su lugar. ¿Y qué pensamiento voy a poner? El pensamiento de lo que dice la Escritura. Porque cuando venga Satanás a tentarnos, nosotros necesitamos hacer como Jesús hizo allá en Mateos 4 acerca de la tentación. Él contestó al diablo con la palabra. Entonces, un cristiano necesita estar fortificado en la palabra. Lo que es puro, lo que es honesto, la palabra de Dios. Y ahí dice, la fe, ella viene. Pero ¿cómo que viene? A través de la palabra de Dios. Entonces, para que usted esté fortalecido, levantado, avivado, usted necesita estar meditando en la palabra de Dios. Hay muy buenos predicadores. El profeta Cliff Bell, él tiene su página en Facebook. Él va a hablar nuevamente después sobre esto. El pastor Elías Quintero también tiene una página a donde está transmitiendo los servicios los domingos. La página se llama Iglesia del Valle. Usted lo puede estar conectando. Usted puede estar buscando el profeta Cliff Bell. Usted puede estar buscando el pastor Elías Quintero. Usted puede estar buscando a mí. Tenemos la página Evangelista Fabrício Roldão. Y nosotros estamos aquí para servirte, porque Jesucristo dijo que nosotros no venimos para liderar o para mandarte, venimos para servir. Aquel que quiere ser mayor, tiene que ser el menor.
venimos para servir, porque Cristo, aún siendo Dios, Él tomó forma de siervo, dice Filipenses capítulo Amén. 2. Él tomó forma de siervo y Él vino a servir su vida, y es esto que queremos hacer. Yo sé que quizás usted que nos escucha ha escuchado falsos profetas, porque la Biblia habla sobre esto, de los falsos profetas. La Biblia habla de los principios de dolores en Mateos 24, Lucas 21, que son capítulos apocalípticos. La palabra apocalipsis significa revelación. Entonces, tanto Mateos 24 como Lucas 21 trae revelación de los tiempos finales, lo que iba a suceder. Y lo que está sucediendo son los principios de dolores, a donde una mujer, yo no soy mujer, no sé muy bien cómo funciona, pero una mujer cuando está embarazada, ella siente dolores, pero cuando está cerca del nacimiento de este bebé, este dolor se pone más fuerte, se intensifica más. Entonces, en toda la historia humana hemos visto la tierra gimiendo, hemos visto pandemias, virus, muertes, pecado, tantas cosas que han sucedido. Pero estamos viviendo tiempos a donde ese dolor está se intensificando. ¿Por qué? Porque Cristo está cerca. Cristo viene muy pronto y Él está buscando una iglesia sin mancha, sin arruga, una novia que realmente lo ama. Y es tú, te toca a ti, te toca a mí tomar la decisión de servir a Dios dignamente, confiando por completo, y también de llenarnos, porque buscar el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que estar siempre llenándonos de la palabra para que el Espíritu Santo nos toque más todavía. Y ahora, para terminar, yo quería pedir al pastor Elias Quintero que nos dice un mensaje para terminar esta transmisión, un mensaje de esperanza, un mensaje de arrepentimiento, de salvación, lo que Dios ponga en su corazón, pastor, por favor. Sí, hermano, yo creo que este mensaje que voy a dar es para la iglesia realmente ahorita. Hay que entender al hermano Fabricio también un llamamiento ahorita también para oración, a salvación. Pero mira, para la iglesia yo quiero mandar este mensaje porque ahorita las iglesias no se están reuniendo la mayoría. Yo entiendo que en las iglesias a veces, en las muchas que hemos andado y también en la nuestra, a veces se batalla para que la gente llega el momento del inicio del servicio y todavía pasan 5 minutos, 10 minutos, y a los 15 minutos, como que ya empiezan a levantar las manos, a soltarse, a alabar al Señor, empiezan a sentir la presencia de Dios, el gozo del Señor, pero como que se requiere toda una congregación para poderte llevar a un punto donde tú puedes sentir el gozo. Entonces me preocupa aquellas gentes que no saben y no pueden experimentar el gozo del Señor en sus propias vidas, aún ahí en su casa. Aquellas que no saben y no han podido experimentar aquella congregación, pero con el Espíritu Santo en su privacidad. ¿Por qué? Porque tan dependientes como el pueblo de Israel en la antigüedad, pasaron 40 años en el desierto y dependían por 40 años del maná. Y el maná tenía, por definición, ¿qué es eso? Vieron ahí que estaba la comida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso era lo que necesitaban para seguir sobreviviendo. Ahí incluye la vitamina A, B, C, D, F, hasta donde usted quisiera. Potasio, magnesio, hierro. Todo lo que necesitaban estaba incluido en esa comida maravillosa que el Señor había preparado del cielo. Nunca les faltó nada de comida, porque por 40 años el Señor estuvo supliendo su comida. Pero, porque siempre hay un pero al final de los 40 años termina ese recorrido por el desierto y el Señor los lleva a aquella tierra que fluye leche y miel, y de repente un día en la mañana se levantan las hermanas con las canastas a ir a recoger el maná, y lo que pasó es que ya no había maná. Y se quedaron viendo hacia el cielo por todos lados y ya no había maná. Se les había olvidado que el Señor se había dicho que de ahí en adelante tenían que recoger sus frutos con sus propias fuerzas en el campo. Tenemos algo similar. Por tanto tiempo el Señor nos estaba dando el maná espiritual. En las congregaciones, en lugares donde nos juntamos, en las células tal vez. Pero llega un tiempo en que el Señor dice, ¿sabes qué? La comida todavía está ahí, pero ahora tú tienes que ir a buscarla. Ahora tú tienes que saber tener intimidad con Dios. Ahora tú tienes que saber entrar en la presencia del Señor. Yo te animo, hermano y hermana, en este tiempo de pandemia, donde todos estamos aislados, que tú sepas buscar a Dios ahí en tu hogar. Que tú sepas cómo meterte de alguna manera en su. Si pones
cánticos en el radio o en YouTube o en algún lugar que tengas, si tienes grabaciones, en lugar que tú puedas buscar al Señor, si lo haces cuando haces ejercicio, cuando cocinas, cuando cambias en los equipos de tu carro, lo que sea, pero que tú tengas una manera de saber entrar en la presencia del Señor. Porque de no hacer así, el tiempo que dure esta pandemia, te vas a estar muriendo de hambre porque estás impuesto a que todo se te da en la mano. Tú tienes que poder alimentar tú solo en tu casa de la palabra del Señor, meterte con Dios, estar en oración, aclamar a Él y orarle a Él, estar en esa intimidad, tal vez en ayuno, en oración, en palabra, lo que se requiera de estas tareas espirituales, esta dieta espiritual, para que no esperes hasta el día que nos congreguemos otra vez, sino que en tu misma casa tú puedes alimentarte de la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Es verdad. Profeta, ¿usted quiere dar algún mensaje? Pues creo que lo que necesitamos hacer es responder a las palabras que ya hemos escuchado a través de lo que los tres hemos compartido. Yo sé que Dios ha hablado a mucha gente y necesitamos todos responder a lo que Dios nos ha hablado. Entonces creo que eso inicia con un tiempo de arrepentimiento, de entregar nuestras vidas al Señor. Si hay alguien que nos está escuchando que nunca ha entregado su vida al Señor antes, pues queremos darle esa oportunidad. Y también puede haber otros que tal vez estaban en la iglesia todo ese tiempo, pero se dan cuenta que realmente no había hecho Cristo el Señor de tu vida en la actualidad. Y que no era el Señor de tu sexualidad o de lo que veías en el internet, de tu dinero o de otros aspectos de su vida, y quieres ahora alinearse porque sabes que tienes necesidad de Dios. Y esta pandemia, todo lo que está pasando, te das cuenta, pues yo no quiero estar lejos de Dios, yo quiero vivir, no puedo vivir sin su bendición, sin su dirección, sin su favor. Entonces yo voy a hacer una oración, primeramente para que Cristo sea nuestro Señor, y si nunca lo he orado antes, te invito a hacerlo conmigo. Pero aún si ya eres cristiano, te invito a orarlo, porque voy a ir de ahí para arrepentimiento también de las demás cosas. Amén. Para que Cristo sea el Señor de todo. Será una sola oración en uno. Amén. Para que todos respondamos. Porque ¿qué valor tiene si escuchamos esto y digamos, wow, palabra muy buena, pero no lo aplicamos? Tenemos que aplicar la palabra, responder a la palabra para aprovechar de la bendición que Dios tiene para ti. Hay una palabra, no me acuerdo si ya leí Salmo 85, versos 8 y 9, porque yo estaba en otra transmisión antes que esta, pero dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Hay mucha locura allá afuera y Dios quiere que tengas paz. Y dice, porque Dios hablará paz a ti, a tu vida. El que me está escuchando, Dios quiere declarar paz, y cuando Él declara paz, paz sucede. Aleluya, gloria a Dios, porque hay poder para establecer esa paz. Y dice, ciertamente cercana está su salvación para los que le temen. Y como dijo el evangelista Fabricio, Dios está restaurando el temor de Dios a su iglesia. Y esto yo lo he predicado por años. Y gracias a Dios que estamos comenzando a ver que esto se establezca. Y Dios nos dice la razón por la cual el temor de Dios viene. Dice, para que habita la gloria, para que habite la gloria en nuestra tierra. Aleluya. En tu hogar, en tu vida personal, en el lugar en donde trabajas. Dios quiere que seas un emisario, un agente de la gloria de Dios. Así como llega Estafeta o UPS o DHL, es el agente de entrega de un paquete.
Dios quiere que tú seas el agente de entrega de la gloria de Dios, en donde quiere que vayas. Si estás en el Walmart o en la Soriana, en la farmacia Walgreens o la Benavides o la farmacia Guadalajara o similares, o donde sea que usted vaya, en el mercado grande o el mercado abierto, aquí en el sur de Texas se dice La Pulga, mercado abierto, donde usted vaya, Dios quiere que usted sea un emisario del reino, embajador de Cristo. Aleluya. Y eso se requiere que Cristo sea rey de todo lugar de nuestro corazón, porque si no es 100%, no funciona. No podemos venir a Dios a base de nuestros términos. Bueno, Señor, si tú no haces eso por mí, pues yo voy a fumar un cigarro o yo voy a emborracharme. Dios no se intimide por nuestras amenazas. Okay, Él es Dios, Él es el Todopoderoso. No podemos intimidarle a Él. Venimos a Él a sus términos. Y cuando lo hacemos, y cuando, como dice Mateo 6:33, cuando buscamos a Dios primeramente, antes que todo lo demás, y a su justicia, entonces las demás cosas nos vendrán por añadidura. Entonces vamos a orar. Pues a lo mejor uno de ustedes puede hacerlo mejor que yo, pero yo voy a hacerlo. Padre, gracias te doy. Yo quiero que repita esto conmigo. Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Y yo me arrepiento por mis pecados. Yo me doy cuenta que te necesito y yo no he vivido bien. Perdóname, Señor. Yo sé que Cristo vino, vivió sin pecado, murió en la cruz por mis pecados, pagando el precio por mí. Y luego resucitó el tercer día. Yo creo en Jesús. Yo pido, Señor, que seas el Señor de mi vida, de cada aspecto de mi vida. Que seas el Señor de mis finanzas, el Señor de mis emociones, el Señor de mis pensamientos, el Señor de mi sexualidad, el Señor de mis relaciones, el Señor de mis amistades, el Señor de todo, mi Rey. Límpiame con tu sangre, Señor, como tú has prometido. Yo recibo ahora la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Gracias, Señor, por hacerme una criatura nueva. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Dile gracias. Comienza a darle gracias ahí donde estás. Dile gracias, Señor. Agradécele. Gracias. Y comienza a alabarle. Y Padre, yo pido ahora por estas personas que tu Espíritu Santo llene ese lugar en donde están. Señor, que ellos puedan sentir tu presencia de una manera palpable. Que ellos han hecho una decisión para seguir a Jesús. Han decidido seguir a Cristo. Y ya no más vamos a volver atrás. Ya no más viviremos de una manera egoísta. Sino viviremos por Cristo. Porque sabemos que es la única manera de la vida. Y cuando servimos a Cristo, que su bendición, su favor viene por consecuencia. Gracias, Padre, por guiarles, por proveer por cada uno que está en necesidad, por abrir las ventanas del cielo, Señor, para aquellos que no tienen comida, Padre, para que venga provisión divina, para que abran puertas de trabajo, para que vengan puertas, Señor, de nuevas oportunidades, Señor, para que ellos puedan no solamente sobrevivir, pero sobresalir y ser un testimonio bueno para el reino de Dios, para que puedan pagar sus cuentas y también bendecir a otros. Señor, úsanos como tus embajadores. Señor, úsanos, Señor, para tu gloria y te serviremos todas nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Wow. Gracias, profeta. Gracias, pastor Elias Quintero. Hemos vivido un tiempo hermoso nesta live. Siento un calor aquí.
un fuego fortísimo. Yo solamente tengo que agradecer a Dios. Tengo que agradecer a Dios por ustedes, agradecer a Dios por cada quien se comunicó con nosotros, se contactó. Le pido a usted que comparte este video, porque el Espíritu Santo de veras habló. Dios habló. Solo escucha quien no quiere, porque Dios ha hablado. Yo he recibido bastante en esta live, me siento bien fortalecido. Wow, bien, tengo ganas de llorar porque yo soy muy grato a Dios. He visto las manos de Dios de una manera increíble en mi vida. He vivido cosas que yo nunca imaginé en mi vida. Y a pesar de todas mis debilidades, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Vale la pena servir a Él. No es fácil, pero vale la pena. Yo tengo referencias en mi vida, personas que Dios ha puesto en mi vida. Y, sabe, yo he aprendido tanto. Às vezes me he equivocado, às vezes he fallado, pero como quiera, Dios sempre estuvo comigo. Às vezes he caído no ministério, às vezes he tenido debilidades, me he sentido, sabe, agobiado, cansado. E he buscado hombres de Deus, mulheres de Deus, hablado com eles com muita humildade, reconocido, e Deus sempre me ha levantado. Isaías 25:8 diz: Deus destruirá a morte para sempre. E enjugará Jeová, el Senhor, toda lágrima de todos nossos rostros, e quitará a afrenta de su pueblo, de toda a terra, porque Jeová lo ha dicho. Deus não é mentiroso. Deus não é homem para echar mentiras. Deus não é hijo del hombre para arrepentir-se. Ele nos hizo uma promessa: nueva tierra, cielos nuevos. E eu creio que isso está muito cerca de suceder. E eu te animo, minha irmã e minha irmã, assim como nós, não ha sido fácil. Para nenhum de nós aqui ha sido fácil. Hemos enfrentado muitas lutas. O profeta me ha compartido o testemunho que ele ha perdido uma nieta, profeta. E ele tuvo que lidar com esse dolor. Eu he tenido muitas lutas no ministério, pero como quiera, eu he confiado nesta promessa, que vai chegar um momento aonde Deus me vai receber em la mansão celestial, em la nueva Jerusalém, e o próprio Deus vai sacar as lágrimas de mis olhos. O próprio Deus me vai abraçar e vai dizer: hijo mío, valeu a pena. Por quanto luchaste, peleaste, siervo fiel, entre el repouso de tu Padre. Há algo muito maior que nos espera, em nome de Jesus, que você pueda escuchar esta promessa, guardar em tu coração. Meu irmão, comparte este video, porque há muita gente que está necessitando esta palavra. Há muita gente neste momento que está peleando com sua fé. Há mulheres sofrendo na prostituição. Há niños que são huérfanos. Há pessoas que estão batalhando com a drogadicção, com a adicção. Há pessoas que estão batalhando com a pornografia. Há parejas que estão a ponto de separar-se porque estão batalhando com o adultério. E é necessário se levantar um povo. E Deus ha puesto esta herramienta, la internet, las mídias sociais. Deus hoje ha levantado seus instrumentos para hablar a nossa vida. E eu te pido, por favor, que você seja um instrumento de Deus e comparte este vídeo para que esta palavra que foi ministrada este dia chegue a mais pessoas. Este programa nós levaremos a cabo a los martes, não sei até quando Deus vai permitir, pero já temos 3 programas agendados a los martes. Se chama Programa La Luz de la Biblia. La outra semana já temos alguns invitados, também será a las 7. E eu te invito a que siga conectado com nós, porque não é palavra de homens, sino palavra de Deus, pero sendo hablada a través de seus instrumentos, que somos homens humanos debilitados, falhos.